Hola, hoy les vamos a hablar sobre la historia de la banca en las diferentes edades. Nuestro grupo está conformado por Jason Steven Cortés, que les voy a hablar sobre la edad contemporánea. Brian Steven Lagunes Villanueva y les vengo a hablar sobre la edad moderna. Daniel Alberto Cárdenas Ramos y me corresponde la Edad Media. Santiago Hernán Baño Betancourt y me correspondió la edad antigua. Hay registros existentes de préstamos en Babilonia durante el siglo XVIII a.C., realizados por sacerdotes del templo a los comerciantes. Los trapecitas eran los banqueros en la antigua Grecia. Trapeza era la mesa detrás de la que estaban en las tiendas, a veces destinadas a otro tipo de actividad comercial, pero muy a menudo a las transacciones bancarias. Los bancos más importantes seguían siendo, sin embargo, los grandes templos, donde los sacerdotes hacían fructificar el dinero que recibían en depósito de acuerdo a los préstamos concedidos a los particulares y a las ciudades. Pitius de Lidia, en Asia Menor, a principios del siglo V a.C., fue el primer banquero individual del cual hay registros. Muchos de los banqueros de las ciudades estado-griegas eran metecos o residentes extranjeros. Alrededor de 371 a.C., Pasión, un esclavo, se convirtió en el banquero más rico y famoso de Grecia. Hay prueba de que este tipo de operaciones posiblemente se efectuaban en tiempos de Abraham, pues los antiguos sumerios de las llanuras del Sinar tenían un sistema singularmente complejo de prestar y recibir préstamos, mantener dinero en depósito y proporcionar cartas de crédito. En Babilonia, como más tarde en Grecia, la actividad bancaria se centró alrededor de los templos religiosos, cuya naturaleza sacrosanta suponía una seguridad contra los ladrones. Los bancos en la época romana no funcionaban como los modernos. La mayoría de las actividades bancarias se llevaron a cabo por particulares y no por instituciones. Las grandes inversiones fueron financiadas por los faeneratores, mientras que los que trabajaban profesionalmente en el negocio del dinero y el crédito eran conocidos por varios nombres, tales como Argentari, era el banquero, Numulari, el cambista, y coactores, los cobradores. La banca empieza a desarrollarse y a parecerse a lo que hoy en día denominamos negocio de intermediación financiera durante la Edad Media. La transición entre periodos resultó larga y complicada. Diversos problemas, los más destacados, la caída del Imperio Romano, las invasiones islámicas, la prohibición del interés por parte de la Iglesia provocaron la casi desaparición de los individuos y casas que realizaban las funciones bancarias. Sin embargo, es evidente que las prohibiciones y limitaciones legales a la adquisición de propiedades rurales fueron determinantes en su decisión de dedicarse a las actividades mercantiles y bancarias. Lo mismo puede decirse de las nuevas instituciones religiosas nacidas en el siglo XII, como los caballeros del Orden de Temple, que se significaron como tesoreros reales y garantes de los compromisos financieros del rey San Luis. La intolerancia religiosa de los siglos XI y XII dio lugar a la persecución de los judíos y culminó con su expulsión de diversos reinos. Todas estas decisiones provocaron grandes movimientos de población entre los diversos reinos europeos y contribuyeron a expandir los conceptos financieros manejados por los experimentados banqueros judíos y a su situación progresiva por lombardos que no estaban afectados por las prohibiciones eclesiásticas. Los italianos, en especial los lombardos, financiaron el comercio con Oriente y a partir del siglo XII extendieron sus actividades al resto de los reinos europeos. La mayoría de los historiadores económicos coinciden en que la banca nació más del cambio de moneda que del préstamo. Esto debido a que los cambistas aceptaban la custodia de las monedas confiadas por sus clientes y las ponían a su disposición en el momento en el que se las necesitaban. Ahora bien, continuando con la banca en la Edad Moderna, daremos a conocer los aspectos más importantes que se vivió en esta época. Podemos decir que los siglos que lo abarcan son los 16, 17 y 18 respectivamente. Para comenzar podemos decir que sus orígenes están en la ciudad de Génova, donde los primeros bancos modernos en aparecer fueron a partir del siglo XVII. Uno de ellos fue el Riksbank en Suecia en 1656 y el Banco de Inglaterra en 1694. Durante este tiempo, el Estado moderno conlleva una gran cantidad de gastos, los cuales eran muy elevados, lo que hacía necesario que se hicieran contratación de préstamos. Podemos decir que en esta época la relación económica o la vida crediticia que se llevaba en ese entonces
se basaba en el cambio de monedas y en el negocio de letras de cambio. Por último, daré cuenta de 3 factores importantes que tuvo la banca en esta época: concentración, internacionalización y especialización. Esta primera, concentración, su objetivo era la negociación de y acerca de los créditos, tanto públicos como privados. La internacionalización consistió en la creación de grandes medios para llevar a cabo pagos internacionales. Y especialización consistió en que los grandes banqueros tuvieron que especializarse a base de los créditos de los estados, lo cual conlleva una gran preparación técnica, que obligaba a los bancos a tener un mejor sistema de cobro y de control de los préstamos avanzados. Bueno, ahora es turno de hablar de la banca en la edad contemporánea, donde lo dividimos en 4 ítems. El primero de ellos nos habla de el debate monetario de 1820 a 1922, donde nos dice que el desarrollo del sistema bancario y de la política monetaria en el siglo XIX y comienzos del siglo XX fueron un claro reflejo de discusiones políticas que vivió el país, donde la solución de la banca fue la aparición de un mercado de capitales más amplio y más estable, donde al final todo culminó con la fundación del Banco de la República y un nuevo modelo de banca central. El segundo ítem nos habla de el inicio de las instituciones de crédito y ahorro. Como consecuencia de la independencia, las guerras civiles y la quiebra de importantes prestamistas privados, se fomentó la creación de cajas de ahorros para cubrir las necesidades de crédito, como también para el crecimiento de pequeñas y grandes industrias, y por último, para el ahorro de sectores populares. El tercer ítem es el nacimiento de la banca regional en Colombia. En los medios del siglo XIX, el país tuvo las reformas liberales, donde se finalizó la esclavitud, se dividieron los resguardos indígenas y se ampliaron las libertades civiles y de prensa. Con esta creación de la banca se vieron beneficiarios tanto los ganaderos como la élite comercial, quienes fueron los que aprovecharon al máximo estas oportunidades que brindó la banca en nuestro país. Y el último ítem es el camino a la creación económica. En el año 1880 se dio un gran giro tanto en la política como en la economía, donde todo se regeneró y afectando directamente al negocio bancario en nuestro país, donde se reforma la Ley 39, la cual es la que autorizó al Banco Nacional de la República la emisión de billetes hasta por el doble de su mismo capital efectivo, con la garantía de que el mismo gobierno respondería por ello.